Muy buenas noches, gracias por estarse aquí conectando, reuniendo y estar pues presentes en este estudio bíblico que hemos estado compartiendo ya en este año 2026, en el último jueves del mes y ya los últimos días también de este mes, que está yendo bastante rápido. Pero pues también estamos avanzando con nuestros estudios de el libro de Génesis, en donde la verdad ha estado muy interesante. Es una son cuando uno lo lee a veces se le van ciertos detalles, y como hay tanta información dentro de los capítulos, pues nos podemos llegar a perder, o a veces no le vemos como tanta relevancia, lo podemos ver como una serie de mitos o historias ficticias. Y lo más curioso, lo más interesante es como ver justamente que pues no es un mito, no son historias inventadas. Si uno se va a las disciplinas como por ejemplo la historia, la antropología y diferentes áreas, pues ves cómo ahí se encuentran mencionados diferentes lugares de los que están aquí mencionados en la Biblia, imperios que se formaron en estos territorios, los nombres mismos de estos que mencionan aquí en la Biblia, por ejemplo los acadios, que es algo que a mí me viene muy presente, que no, a lo mejor no son tan conocidos, no son tan populares, pero es una civilización que fue pues muy grande en su época, que duró muchos años. Y bueno, no sin mencionar pues todos los demás lugares que están situados ahí y mencionados en la Biblia, comenzando con esta zona de Mesopotamia, en donde pues es lo que se nos enseña, bueno, al menos en la escuela, se nos enseña que allí empiezan las civilizaciones en Mesopotamia, y no tenemos muy claro, la verdad, cómo bueno, al menos en la escuela cuando nos lo enseñaban, pues no nos dan muchos detalles acerca de estas ciudades, culturas, civilizaciones, pero en la Biblia podemos ver bastantes detalles y vemos justamente que en Mesopotamia se encuentran diferentes lugares, de los que también vamos a mencionar el día de hoy en este pasaje que hemos estado viendo. Bueno, para empezar, pues vamos a hacer una oración para que pues tengamos un estudio que nos pueda edificar, que nos pueda llevar a tener un acercamiento más y un conocimiento más profundo de Dios, de lo que Dios hace con la vida de la humanidad, pero también con nuestra vida en particular, y que pues que sea un buen estudio el día de hoy. ¿Quieres orar, Armando? Sí, no tienes problema. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos das oportunidades de estar ocupados de tus cosas. En esta ocasión, como cada jueves, estar ocupados de aprender de tu palabra, de una predicación que va a compartir Jesús y que pues tú tienes preparado un mensaje que puede ser importante y que debe ser importante para nosotros. Te damos muchas gracias por eso y te pedimos que sea útil para seguirte conociendo, seguir conociendo tu voluntad, lo podamos aplicar también a nuestra vida cotidiana y que pues también nos sirva para compartirlo a otras personas. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. También quiero aprovechar esta oportunidad para orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, y que pues Dios nos sane y que confiemos y tengamos paz también en el control soberano de Dios, y que nos guíe a actuar de la mejor forma, acercándonos a los doctores, los tratamientos y todas las medidas que se requieran. Señor, te pido por aquellas personas que están enfermas, también ahorita por Armando, por su malestar que tiene. También te pido por Esme, por el malestar que también ahorita está presentando, que bueno, que no tenga un diagnóstico pues grave, sino que sea solamente algo que no afecte mucho, y bueno, que tampoco se expanda esta enfermedad que pueda llegar a tener. Y también te pido por todas las personas que se encuentren enfermas, por la recuperación de aquellos que han salido de operaciones,
como mi amigo Mario, que lo sigas sanando y que principalmente pues Él voltee a verte y lo importante que eres tú, Señor. Y te pido también por todas las personas que tienen diferentes problemas de salud, que tú los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Dejan comparto. Digo, es una hojita breve, pero lo quise plantear así. Y voy a dar un pequeño previo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hemos estado viendo pues el libro de Génesis desde cómo se crea al hombre, bueno, cómo se crean todas las cosas que conocemos, el universo, la misma tierra, los animales, como todo lo que vemos a nuestro alrededor. Posteriormente vemos que pues la historia de la Biblia, que de eso se trata, en eso se centra, que es un mensaje dirigido a la humanidad, un mensaje que se enfoca también a los seres humanos, y vemos justamente la creación de los seres humanos con estos dos hombres, bueno, dos hombres en cuestión de especie, Adán y Eva, que bueno, tienen una descendencia, y vemos inmediatamente que ellos se separan, rompen esta comunión que tenían con Dios, esta protección también que tenían en este jardín. Ellos, por seguir su propio camino, empieza a haber una serie de problemas, y así toda la descendencia va provocando que cada vez el ser humano se aparte más de Dios. Y vemos que en el capítulo 4, si al parecer es el capítulo 4, donde vemos que, no es cierto, es el capítulo 6. El capítulo 6 vemos que Dios dice, ya no voy a dejar que la maldad se propague, que veo que están haciendo muchas cosas que no deberían de estar haciendo, que hay mucha maldad en la tierra, está por todos lados, pues se vive, se experimenta, no muy lejano a lo que vemos hoy, la verdad, porque también vemos constantemente violencia por todos lados el día de hoy, pero bueno, en esa época Dios determina acabar con todo ser viviente que se encontraba en ese momento en la tierra, pero en su gran misericordia y dentro de su gran plan, Él reserva a un grupo de personas para que se sostenga la especie humana. Elige a Noé como este hombre justo para poder, para tener la comisión de armar una arca, una arca, un barco, no sé exactamente cuál sería el mejor término, aunque es una arca, y que pudiera también preservar la vida de las especies animales dentro de la superficie, dentro de la tierra, dentro de la superficie, y que pudieran sobrevivir después de este diluvio que, como vimos, pues dura más o menos todo este acontecimiento donde llueve, donde se mantiene todavía la tierra con agua, pues aproximadamente un año. No es una cuestión donde, aunque llueve solamente unos días, pues este agua permanece por bastante tiempo y termina con toda la vida terrestre en ese momento. Entonces, todas las culturas, todas las civilizaciones, todo lo que se podría decir que existía previo al diluvio, pues ya no existe o ya no existe a partir de ese acontecimiento. Y también una de las cosas que me llama mucho la atención, justo ayer estaba hablando sobre este acontecimiento del diluvio, y que pues mucha gente dice pues es una historia, un mito, pero lo curioso es que en diferentes civilizaciones esta historia se repite, y hay algunas variantes, pero esta historia se repite, y estaba viendo que aproximadamente son relatos que pueden ser de 200 a 250 relatos similares, donde ¿cómo se dice? Los elementos centrales eran los mismos. Básicamente los elementos que se mencionan son la maldad de la humanidad, que Dios escoge a un hombre justo para advertirlos sobre este acontecimiento del diluvio, y bueno, que construye también un arca, una embarcación, y la cuestión de los animales, de la lluvia,
y que después posaría este lugar, esta arca, en un monte, en donde la Biblia nos dice que es en el monte Ararat. Posteriormente eso, que ya lo hemos visto, y como les mencionaba, esta historia pues está en diferentes culturas a lo largo del mundo, culturas donde no han tenido una relación directa, así que pues esto es muy interesante, ya que vemos que en la historia de la humanidad existe este acontecimiento porque fue real, fue así como sucedió, y entonces vemos ya en estos capítulos que hemos estado viendo cómo Noé se resguarda en esta arca junto con sus hijos, sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, y con sus respectivas esposas, tanto Noé con su esposa como sus 3 hijos con sus 3 esposas, ¿no? Cada uno con su propia esposa. Y entonces vemos que Dios vuelve a hacer un pacto con el hombre, hace un pacto con Noé y le dice: vayan y poblen toda la tierra de nuevo, fructifíquense, expándanse, vayan por toda la tierra. Y entonces se empiezan a multiplicar, y estuvimos viendo que hay diferentes nombres que ya empezamos a identificar, en donde se empiezan a formar las diferentes como asentamientos de personas, en donde veíamos la semana pasada esta torre de Babel, ubicado justamente en este lugar que podría ser lo que se considera posteriormente Babilonia, el lugar Babel, que también se encuentra durante toda esta zona, ¿no?, de Mesopotamia, en donde podemos ver cómo pues todo eso se va viendo, esta zona poblándose. Y el día de hoy vamos a continuar con esta descendencia de qué sucede con los hombres, pero vamos a escoger, o vamos a elegir, o vamos a enfocarnos a una persona en particular que se llama Abraham. Y el estudio de hoy se llama El llamado de Dios, porque pues en pocas palabras este estudio se trata de cómo Dios llama a Abraham para hacer algo con él, ¿no? Y vamos a ver entonces vamos a recuperar del capítulo pasado, que lo vimos rápidamente. Vamos a verlo en el capítulo 11, versículo 27, y lo voy a leer. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, bueno, esto lo leí rápido, y son muchos nombres, ¿no? Y lo que quiero que nos enfoquemos es, el día de hoy, pues, ¿quién es Abraham?, ¿no? Aquí nos menciona un hombre llamado Abraham, en donde en el versículo 26 dice ahí: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y si nos vamos en esa genealogía, llegamos hasta Sem, ¿no?, donde Sem es uno de los hijos de Noé, y entonces Sem empieza a tener, sus hijos, y vemos una línea en donde van teniendo cada uno su hijo. Vemos a uno, por ejemplo, Eber, ¿no?, que es lo que estábamos mencionando, que de Eber viene la palabra hebreo. Y también vemos a Peleg, que Peleg es importante porque en ese momento, en la época de Peleg, o en el nacimiento de Peleg, se expanden o se dividen o se reparten en los diferentes lugares de la tierra, ¿no? Se van expandiendo en las diferentes zonas. Entonces vemos que a través de todos ellos llegamos hasta Taré, y aquí ya nos está hablando de su familia de Abraham, ¿no? Vamos a enfocarnos en Abraham, pero aquí ya nos está hablando de Taré. ¿Quién es Taré? Como lo vimos, Taré pues es descendiente de Sem,
Y entonces dice aquí el versículo que tuvo a 3 hijos, a Abraham, a Nacor y a Harán. Y nos hace una breve también observación ahí en el versículo 27 que Harán engendró a Lot. Y es importante aquí los nombres, yo sé que son muchos, a lo mejor no te los vas a aprender, no vas a decir, pues estos quiénes son, pero hay aquí en este pasaje vamos a identificar algunos importantes. Primero sería Taré, porque lo vamos a mencionar brevemente, pero de los más importantes sería Abraham, Lot, Sarai, y básicamente ellos serían como nuestros personajes o estas personas que van a continuar con la historia más adelante. Y es importante identificarlos, aunque ahorita Lot no juega un papel importante, no juega un papel relevante, pero posteriormente vamos a ver cómo actúa Lot ante las circunstancias que se le presentan. Pero sí vemos aquí a Taré, que tiene a sus 3 hijos, y uno de ellos se llama Harán, y Harán es el padre de Lot. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente en el versículo 28, muere este hombre llamado Harán, y Harán muere antes que Taré, o sea, no vivió más, porque naturalmente sucede así, o la mayoría de las veces sucede así, en donde el padre pues vive ciertos años y muere, y después los hijos quedan y después crecen, igual dejan a los nietos y así consecutivamente. En este caso, Harán muere en donde están ubicados en Ur de los Caldeos. Y este Ur, de hecho tengo hay un mapita, pero no lo tengo aquí, pero si ustedes se van a sus Biblias o lo buscan ahí también en internet, pueden ver los diferentes mapitas donde nos ubican, donde se encuentran estos territorios. Y aquí vemos el lugar de Ur, que está cerca, o también este lugar llamado Sumer, ¿no? Que también mucha gente ubica porque de ahí vienen los sumerios. Ahí toda esa zona se le conoce como Mesopotamia, donde entonces, de donde se ubicaba Abraham, básicamente se encuentra en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y entonces ahí estaban viviendo tanto Taré con sus hijos, y es curioso porque pues ya nos están dando como contexto, ¿no? Que están viviendo en esta zona, no se nos da como más antecedente, no se nos dice qué estaban haciendo ahí o si eran originarios de ahí, seguramente si eran originarios de ahí, porque aquí dice, y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento. Entonces dice ahí que Harán nació en Ur de los Caldeos. Y aquí después también nos dice en el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que es el otro nombre que yo les había mencionado, que prestáramos atención, ¿no? Sarai es la mujer de Abraham. Y también es importante identificar los nombres, porque ahorita vemos este nombre de Abraham, que Abraham significa padre, no recuerdo, no lo puse aquí, pero algo así como padre elevado o padre exaltado, y posteriormente Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, ¿no? Entonces es muy interesante también esto, pero aquí vemos que Sarai es esposa de Abraham y posteriormente la ubicaremos como Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor es Milca, hija de Harán. Esta no es el mismo Harán, y esto es importante mencionarlo porque pues como a la actualidad hay muchas personas que se llaman de la misma forma. Y este nombre de Harán va a ser un lugar al que posteriormente van a llegar. Entonces vemos que tiene hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y desde aquí nos está diciendo
que desde muy temprano tiempo ya identificamos a Sarai que no podía tener hijos, ¿no? Esto es relevante para el futuro de nuestro avance dentro de nuestro libro de Génesis, pero por el momento no lo vamos a tocar. Y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces vamos a ir viendo algo muy curioso en este asunto. ¿Qué es lo que sucede después de se encuentra Taré junto con sus hijos en Ur? Pues el acontecimiento es que se casa Abraham, el acontecimiento es que nace Lot y el acontecimiento es que también muere Harán. Entonces, los que quedan de los hijos de Taré son tanto Nacor y Abraham. Pero aquí nos dice algo muy curioso, dice que Taré fue el que tomó a Abraham y tomó también, a Abraham, a Lot, que es el hijo de Harán, y a su mujer Sarai, de la mujer de Abraham, y salió de Ur y se fue a Canaán. Pero entonces podemos preguntarnos, o sea, entonces ¿a quién llamó Dios? Aquí todavía no vemos que Dios llama a alguien o que está mencionando a alguien que llama a Dios o por qué motivos salen. Pero salen con un propósito por el cual Abraham ya había tenido este acercamiento de Dios donde ya le había dicho que saliera a Canaán. ¿Y qué sucede? Que se quedan en Harán, que es un lugar intermedio entre Ur y entre la tierra de Canaán, que es lo que actualmente conocemos por la zona de Palestina, por la zona donde se encuentra Israel, es ahí la tierra de Canaán. Y entonces se quedan en Canaán, se quedan en Harán, y ahí muere Taré, que es el padre de Abraham. Vamos a leer estos versículos, puedes leerlo, Génesis 11, versículo 31 y 32. Armando, por favor. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Está bien. Entonces vemos aquí algo importante. No nos dan muchos detalles de la condición en la que sale Taré, por ejemplo, ¿no? Pero sí podemos ver un antecedente de que tal vez no tenía esta condición apta para salir, ¿no? Desde ver la pérdida de su propio hijo, Harán, y que posteriormente, pues sí, muere Harán y él pues tiene cierto dolor por la muerte de su hijo. Y también no nos dice pues sus condiciones de salud, ¿no? Pero dice que llegan a Harán. No nos vamos a confundir porque dices, no, Harán se llamaba el hijo o el papá de Milca, entonces para no hacernos bolas, Harán era una ciudad que ya existía, ¿no? O un asentamiento donde ciertas personas llegaban para quedarse ahí por un tiempo. Y es importante identificarlo porque hay un propósito de salir a Canaán, pero no llegan no van directamente a Canaán, sino que se establecen en Harán, se quedan en Harán por un tiempo y posteriormente muere Taré. Y entonces vemos, ahora sí, pasemos el versículo, pero antes de ir al siguiente, al capítulo 12, vamos a leer también Hechos 7:2. Porque aquí nos dice un detalle de estos acontecimientos.
7:2. Sí. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ok. Entonces aquí nos está describiendo, primero, de dónde surge o de dónde nace o de dónde sale Abraham en esta tierra ubicada como Mesopotamia, ¿no? Específicamente en Ur. Y después dice, antes de que morase en Harán, o sea, todavía también se establece en Harán. Pero dice que primero el Dios de gloria apareció a nuestro Padre estando en Mesopotamia. Entonces, eso es lo que podemos nosotros ya ver, desde cuándo es donde se le menciona a Abraham el que tiene que ir a Canaán. Y esto es desde que estaba en Ur. No desde que, no en el capítulo 12 donde ya vemos que se encuentra en Harán, sino estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y ahí todavía existía, o más bien todavía vivía su papá, todavía existía Taré, todavía vivía Taré, y todavía estaba junto con su otro hermano en Ur, ¿no? Entonces el llamado comienza de Abraham, estando desde Ur, y vemos que el padre se suma también al mandamiento que tiene Abraham. Se suma, pero ¿qué es lo que sucede? Pues, y esto es una constante que vamos a ver, que no hacen lo que Dios les dice, ¿no? Entonces, en vez de que vayan directamente hasta Canaán, sí, a lo mejor te quedas un día, te quedas 2 días para algún lugar para dormir, pero no te quedas estableciendo por mucho tiempo. Y vamos a ver por qué es por mucho tiempo, porque en los próximos versículos vamos a ver detalles, ¿no? De cómo es que sí se establecen por un tiempo mucho más amplio, ¿no? Entonces vemos en el versículo 3, igual ahí en Hechos, ¿no? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esto lo está diciendo Esteban y es muy curioso porque Esteban era un jovencito hablándole a los eruditos más estudiados de los fariseos, de los judíos, ¿no? Y él estaba claro en el entendimiento de cómo habían acontecido las cosas. Siendo que, bueno, no nos dicen mucho el antecedente de Esteban, pero pues era un jovencito, no tenía los años de experiencia de todos estos estudiosos, y va y les explica y les dice, ¿no?, cómo sucedieron las cosas. Pero vemos que entonces Abraham Abraham le es mencionado o le es anunciado este llamamiento de Dios desde Ur de los Caldeos. Y ahora sí vamos a ver cuál es este llamamiento, que nos lo repite o nos lo menciona ya explícitamente en el capítulo 12. Vamos a ver capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, por eso aquí él lo hace, por eso hay que leerlo, porque podemos pensar que primero sale de Mesopotamia, de Ur, y después ya le dice Dios que tiene que ir a Canaán, y no es así. Por eso dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquí Dios está haciendo un mandato. Le está diciendo, Abraham, ve a este lugar. Y haré de ti una nación grande, versículo 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a detenernos ahí un momento. Ese es el llamado de Abraham. Dios le dice a Abraham y le dice, haz lo siguiente, tienes que salir de tu casa, dejar todas tus comodidades, dejar
el lugar donde naciste, el lugar donde está tu familia, y ve al lugar donde yo te voy a hacer una nación grande. Te voy a dar un nombre también, ¿no? Como lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que iba a dar una nación muy grande a Abraham. Entonces, te preguntas, pues, yo hago esta pregunta: si llegara Dios contigo y te dijera, yo te voy a hacer y te voy a bendecir y te voy a dar lo que aquí le están diciendo a Abraham, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento que nosotros tomamos, ¿no? Si uno se acerca y te habla de Cristo, de que te va a dar vida abundante aquí en la tierra, de que te va a dar vida eterna, ¿cuál es la primera reacción que tomamos? La mayoría de las veces es, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿O por qué? ¿No? ¿O qué tengo que hacer? ¿No? Siempre es como, ponemos como preguntas de duda, de decir, pues pues, o sea, ¿por qué yo, no? Aquí no nos está diciendo que Abraham era un príncipe o era alguien con una, eh, pues con una característica o muy especial, de que fuera muy inteligente o que fuera muy sabio, ¿no? Atributos que en otros casos en la Biblia vemos que se le da a diferentes hombres en la Biblia, ¿no? No vemos que dice lo mismo como a Noé o como a Enoc, que es uno de los que habíamos visto anteriormente, en donde dicen, pues caminó con Dios. Abraham nada más nos dice que era hijo de Taré y se le dice, ve a tal lugar, ve a Canaán. ¿Por qué? ¿No? Es interesante preguntarse el por qué. Y la respuesta es muy simple: por la voluntad de Dios, porque así quiso. Y hay un versículo donde, ese no lo tengo, no lo apunté, donde está diciendo y está explicando Dios el que escogió a Abraham no por algo especial, lo escogió para que mostrara el poder de Dios, de que con cualquiera Él puede hacer cosas increíbles y maravillosas, ¿no? Él escogió no por una capacidad, no por un talento, no porque fuera el más inteligente, el más guapo, el más fuerte. Dios lo escogió porque Él quiso escogerlo a Él, solamente porque lo quiso escoger. Pero vemos cómo actúa Abraham, ¿no? Vemos cómo Abraham sí se le hace el llamado y cómo es la respuesta de Abraham. Vamos a ver el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Tan tan. O sea, esa es la respuesta corta, ¿no? Abraham obedeció, pero obedeció porque creyó que lo que le estaba diciendo Dios era cierto y porque lo que le estaba ofreciendo Dios pues era verdadero. Es un acto de fe en donde lo podemos ver principalmente pues como una característica de Abraham, el tener fe, el creer en Dios y el obedecer. O sea, como consecuencia él actúa, y vamos a ver más adelante a qué grado llega esta confianza de Abraham en Dios, ¿no? Que vamos a ver diferentes momentos, no los vamos a ver hoy, pero los vamos a ir viendo en diferentes momentos de estas historias que nos hablan de Abraham en el Génesis. Pero aquí sí vemos que actúa Abraham con confianza, con fe y que obedece, ¿no? Pero se establecen primero en Harán, ¿no? Entonces, como les decía, sí van a Harán, se queda ahí, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿no? Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces vemos que aquí ya pues era una persona pues más o menos ya digamos que madura, grande, ¿no? Bueno, para las edades que vivían, ¿no? Aunque recordemos que las edades ya no eran las mismas edades que vivían previo al diluvio,
de cientos de años, sino que empezaban a disminuir estos años de edad. Y pues él ya era de una edad avanzada. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, versículo 5, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces aquí nos está diciendo que no nada más pasaron de un momento pasajero, no nada más estuvieron un ratito ahí en Harán, sino que hicieron bienes, o sea, adquirieron cosas, compraron cosas, se hicieron a lo mejor de ganado o de algún bien preciado que pudieron haber conseguido ahí. Y no nada más eso, sino que también vemos rápidamente también algo muy, muy interesante, que es esta situación de la esclavitud o de la servidumbre en este caso, ¿no? Dice ahí que adquirió las personas que había adquirido. Y es algo que uno, si se pone a pensar, ¿no?, de cómo suceden las cosas, pues había cosas que ya existían desde hace años, ¿no? Hay un pasaje, bueno, estamos ahorita traduciendo un libro que trata de la historia de Nehemías, cómo regresa a la tierra de Jerusalén para poder establecer otra vez esta construcción, hacer muros y construir la ciudad de nuevo. Pero vemos cómo, en la parte que estamos traduciendo, vemos cómo a causa de la pobreza empiezan a endeudarse y empiezan a vender sus bienes, ¿no? Empiezan a vender sus bienes, pero era tanta la escasez, la pobreza, los altos intereses que también le están cobrando, que llega un punto donde la única forma de poder pues, que les prestaran más era pues venderle a sus hijos, ¿no? O sea, los alquilaban, los ponían en servidumbre, pero pues básicamente como no podían pagar, posteriormente los otros se quedaban con los hijos. O sea, y ahí es como vemos cómo empieza también la esclavitud en algo tan que es algo que pues en nuestras fechas pues vemos que eso ya en muchos lados del mundo pues se ha abolido, pero sigue siendo algo que existe, ¿no? Que existe pues porque el mundo no está exento, y vemos que aquí, aunque no pasaron muchos años después de que Noé sale, siguen habiendo pues estas injusticias, siguen habiendo estos abusos en donde el poderoso somete al débil, el que tiene el poder pues abusa o se puede sobrepasar sobre el que no tiene, ¿no? Mencionábamos los estudios pasados sobre Nimrod, ¿no? Este hombre fuerte que ya estaba estableciendo un asentamiento, una ciudad, y Nimrod, siendo fuerte físicamente, pues se sometía o tenía la capacidad también de someter a otros a través de su fuerza. Y lo vemos de inmediato, y lo vemos como fácilmente, Dios no tuvo que enseñarles la maldad en esos acontecimientos. Vimos también en la historia de Noé, de cómo su hijo Cam, en vez de ayudar a su padre y no buscar humillarlo, pues va y le dice a sus hermanos, oye, mi papá está desnudo y véanlo, ¿no? Cuando pues pudo haber simplemente cuidado, protegido, cubierto, pero no, o sea, ya la maldad sigue habiendo a pesar de que se extingue toda la civilización anterior en el diluvio. Todavía vemos que sigue estando presente la maldad en el ser humano. Vemos con la Torre de Babel cómo pues querían llegar a exaltarse también otra vez y llegar al cielo y ser poderosos y buscar la gloria, la fama, ¿no? El reconocimiento de los demás, y vemos que estas cosas suceden. Entonces aquí culturalmente, porque pues más que culturalmente, dentro de esa situación en la que existía ahí, pues era algo que también sucedía. Entonces así te vas a encontrar, y esto sí quiero como un preámbulo
de que hay cosas en el Génesis, cuando tú las lees, que tú pensarás, pues es que esas las puso Dios, o ¿por qué son así, no? ¿Por qué me está diciendo aquí que había que esclavitud, por ejemplo? ¿O por qué me está diciendo aquí que mató a tal? ¿O por qué se vengó? ¿O por qué mintió? ¿O por qué hacían este tipo de cosas, no? Pues hay que entenderlo que pues la humanidad siguió haciendo las cosas conforme a sus propios criterios. Que Dios tenía ya un modelo desde un inicio, pero que a partir de Adán y Eva, pues el ser humano se apartó de ese modelo y que se ha apartado, pero que lo que busca Dios es que nosotros volvamos otra vez a ese modelo, que volvamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios establece, ¿no? Aquí en Génesis no lo vamos a ver. Básicamente aquí todavía vemos que las personas hacían lo que bien les parecía dentro de su conciencia, ¿no? Había cosas que eran dentro de su conciencia buenas, ¿no? Y unas que sí eran acordes a lo que Dios establece, pero vemos que hacen muchas cosas que no son buenas todos estos hombres que vamos a ver durante durante este libro de Génesis, que no porque sean escogidos por Dios significa que Dios aprobaba su conducta, su conducta alejada de sus principios. Simplemente ellos no tenían un comportamiento acorde a Dios, pero Dios aún así los escoge, Dios aún así los llama y los encamina para cumplir su propio propósito. Y así lo hace con nosotros. Es lo mismo con nosotros, aunque nosotros no conocemos lo que Dios nos está mandando, pues hay una serie de conciencia en nuestra mente, donde hay cosas que sabemos que están mal y hay cosas que sabemos que no están mal. Pero el mismo mundo, la misma cultura, la misma época nos promueve y podemos nosotros caer en cosas que pensaríamos que son buenas, pero que están muy alejadas de Dios. Entonces yo te pido que abras un poco este criterio cuando leas el libro de Génesis, porque no es un libro de cuentos de hadas, justamente te expresa y te marca la naturaleza humana, la naturaleza humana de cómo somos como humanidad, y entonces podemos ver el reflejo también de ciertas conductas de alguno de estos hombres que están aquí mencionados en nosotros mismos, en nuestra vida, en cómo nosotros actuamos. Entonces vemos que Abraham obedece y sigue, pero se establece en Harán, ¿no? O sea, obedece, sale de su tierra de Ur, sale de la tierra de su padre, de su parentela, pero se establece en Harán. Y aparte no nada más se establece, sino que empieza a hacer negocios, ¿no? Empieza a adquirir cosas, ¿no? Y también pues sí empieza a adquirir hasta servidumbre, ¿no? En este caso, o esclavos. Entonces salieron, pero Dios otra vez recalca o menciona, ¿no? Que vaya a Canaán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos aquí que Abraham obedece y llega a este territorio de Canaán. Y no solamente se va solo Abraham, sino que se lleva a su esposa y se lleva a Lot. Que estos son cosas que vamos a ver más adelante de cómo actúan cada uno con diferentes situaciones, ¿no? Los tres van a ser muy peculiares, algunas decisiones, algunos comportamientos, algunas formas de actuar que nosotros nos podemos cuestionar de por qué hicieron eso, ¿no? ¿Por qué hicieron así las cosas tan chuecas, ¿no? O pareciera que están muy mal. Y sí hay algunas cosas que están mal, pero Dios, dentro de su soberanía, tiene bajo control el enfocarnos, encaminarlos, ¿no?
Así, y aquí vemos el primer acontecimiento. Salen de Ur, llegan a Harán, pero Dios dice, vayan a Canaán. Vuelve a Canaán, sigue tu camino, no te desvíes, no te entretengas, no empieces a dejar que otras cosas te desvíen de tu camino. Y así es el camino en Cristo y así es el camino con Dios. Estamos rodeados de muchas cosas que nos pueden entretener, nos pueden distraer, nos pueden llevar a alejarnos del plan original que Dios está estableciendo para tu vida, pero pues decimos, bueno, mejor me quedo aquí un momento, estoy cómodo, pues sí me atrae la idea de lo que me dice Dios, de lo que quiere Dios en mi vida, pero pues a lo mejor más adelante, ¿no? Pero bueno, vemos otra vez que Abraham sale de Harán y sí llegan a este territorio que se conoce como Canaán. Versículo 4 y 5 de Génesis. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y aquí van dos cosas importantes. Una, Abraham llega a un lugar que estaba poblado, no llega a un lugar vacío. Eso es importante señalarlo, porque pues sí, sí existen todavía estos debates de quién le pertenece el lugar, ¿no? De quién es el verdadero como, digamos, dueño, no sé si es la palabra, pero el que tiene el derecho de estar ahí, ¿no? Que quién es el derecho de estar ahí, ¿no? Pues la mayoría de la gente piensa que los que tienen el derecho de estar, pues son los que viven desde hace mucho tiempo ahí, ¿no? Pero bueno, si así fuera, pues hay muchos lugares que no estarían, nosotros no estaríamos aquí porque pues, nosotros somos unos mestizos que bueno, fuimos, que ni siquiera no existía como tal, pero bueno, ese es otro tema. Aquí se está estableciendo que Dios está llamándole a un lugar donde Él dice, tú vas a estar y este lugar se te va a dar. Dios le da esta tierra, la autoridad es de Dios el que le brinda esta tierra a Abraham y a su descendencia, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte, cómo entonces la acción o reacción o lo que hace Abraham es adorar a Dios, confiar otra vez en Él, ¿no? Vamos a ver que Abraham hace altares a Dios. Versículo 6 al 8. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos como aquí vemos una cosa muy curiosa que hace Abraham, algo que también hizo Noé, ¿no? Que hizo un altar para adorar a Dios, ¿no? Y es importante todo lo que hemos visto sobre las genealogías, sobre los nombres, sobre desde Adán y después la descendencia, déjame acuerdo, Fares, no, a ver, déjame ir. El tercer hijo de Adán, Set, perdón, el hijo de Set, de la descendencia de Set. De ahí, toda esa descendencia, pues que vimos la genealogía donde vemos a Enoc, donde vemos a Matusalén, donde vemos a Noé mismo. Pero vemos que esa genealogía, esa familia, esa descendencia alababan a Dios, ya adoraban a Dios, ya buscaban a Dios. No significa que Dios no estaba presente y que no conocieran sobre Dios los demás, pero ellos ya estaban, esta línea ya tenía una búsqueda
de esta línea genealógica ya tenía una búsqueda de Dios y de mantener como buscar agradarle a Dios, exaltarlo, alabarlo. Y en este caso vemos a Noé que hace un altar, y vemos también que Abraham lo hace, ¿no? Lo hace un altar a Dios. Y esto lo hace en Siquem. Posteriormente se traslada a otros lugares, va bajando en este territorio. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez vemos cómo en los lugares que se estableció empezó a poner altares a Dios, a Jehová, empezó a establecer estos altares y posteriormente en el versículo 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, ¿no? Y entonces aquí el estudio es básicamente esto, fue cortito, pero es el llamado de Dios hacia Abraham, ¿no? Aquí vamos a empezar con la introducción de qué va a suceder después con Abraham, con Lot, con Sarai, en estos acontecimientos que va a estar ahí. Dice ahí en el versículo pasado, dice, y plantó su tienda. No había necesariamente casas, o al menos él pues va como un forastero llegando, y su asentamiento pues era como una casa de campaña, lo que conoceríamos nosotros como una casa de campaña, con diferentes características adecuadas a la zona, al territorio y al material que estaba disponible en ese tiempo, pero se establecían en lugares en donde ya pues no había como tal construcciones como las que conocemos actualmente, ni siquiera a lo mejor como las que vemos en ruinas, ¿no? Sino simplemente eran asentamientos todavía rudimentarios, en donde pues había todavía suficiente espacio o tierra en donde podían habitar, pero vemos que qué es lo que va a pasar posteriormente a Abraham junto con Sarai y junto con Lot. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Entonces el llamamiento ahorita es, las preguntas yo que quise establecer para este estudio era, ¿quién es Abraham? ¿No? Abraham, que posteriormente Abraham, que lo que mencionamos, que posteriormente se le da este nombre de Abraham, que es padre de muchedumbre, significa, ¿no? Primero es padre enaltecido y posteriormente será padre de muchedumbre. O sea, donde Dios le va a mostrar de nuevo a Abraham que va a tener una descendencia que va a ser incontable como el número de estrellas en el cielo o como el número de granos de arena en las playas, en el mar, ¿no? Y por eso se le menciona, ¿no? De Abraham vamos a ver también su descendencia, que tiene dos hijos, Ismael e Isaac, y vamos a ver de qué descendencia surgirá en ellos. Y también vemos que Abraham pues es considerado como un patriarca, como lo vimos ahorita en Hechos. Vamos a volver a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 2. ¿Lo puedes leer otra vez, Armando, por favor? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces dice, nuestro padre Abraham. Y es algo interesante porque cuando vemos ya en el Nuevo Testamento, constantemente pues decían, pues sí, de que los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham. Hijos de Abraham, y bueno, hay un pasaje muy interesante donde Jesús les dice que pues no son hijos de Abraham, sino son hijos de otro, ¿no? De otro que dice que son hijos del diablo, ¿no?
porque si fueran hijos de Abraham, pues aceptarían el mensaje, aceptarían a Jesucristo y todo lo que estaba haciendo. Pero lo que están diciendo justamente es que los judíos pues vienen también de esta descendencia de Abraham, y por eso es importante lo que estamos ahorita viendo de quién es este Abraham, ¿no? Se le conoce como padre, se le conoce como patriarca o uno de los patriarcas, junto con Isaac, junto con Jacob, que posteriormente Jacob se le llamará Israel, ¿no? ¿Y cuál fue el llamado de Abraham? El llamado de Abraham fue que dejara todo, dejara su tierra, dejara su parentela, que dejara todo por una promesa que Dios le estaba haciendo, como una promesa que le estaba haciendo a Abraham. Y Abraham confía, ¿no? ¿Cuál es la respuesta o cuál fue su respuesta de Abraham? Obedece, confía, cree, tiene fe, confía en que Dios le va a dar eso de alguna forma. Y estábamos mencionando un detalle muy importante, que vemos en los versículos pasados, en donde menciona que Sarai era estéril. Entonces, ¿cómo es que va a darle una descendencia cuando su esposa es estéril, ¿no? Bueno, eso más adelante lo vamos a ver, porque es una historia muy bonita, son historias muy bonitas donde Dios hace cosas increíbles, y ese es, yo creo, el principal mensaje. Dios escoge a Abraham no por algún talento especial, no por por una capacidad en particular que él tuviera o por algo muy especial. Dios lo escoge porque es su voluntad, porque él quiso escogerlo para que de él, siendo un desconocido en la tierra de Ur, hiciera cosas increíbles, y que de ahí viene la descendencia hasta llegar a Jesucristo, ¿no? En donde vemos que llega Jesucristo y podemos nosotros tener las promesas que Dios también nos hace a través de la vida de Cristo. Entonces, vamos empezando apenas este camino, así que pues espero que les guste. Posteriormente vamos a ir viendo más detalles de la vida de Abraham, pero pues apropiate esto, ¿no? Vamos identificando que una de las cualidades que sí tiene Abraham es la fe, y otra que vemos también es la obediencia. A veces como que tropezando, a veces haciéndolo raro, pero de todos modos en los momentos cruciales él empieza a creer, tener fe. Y esa es una de las cosas que en este año 2026 nos da también un mensaje de esperanza, que nosotros podemos tener fe en un Dios todopoderoso, que no importan las circunstancias alrededor, con guerras a punto de estallar o crisis económicas o problemas de todo tipo, donde nada más vemos puros problemas. Dios nos da esperanza de que tiene un plan que viene desde hace muchos años y que se está cumpliendo y que se cumplió en todo esto que vemos dentro de la Biblia, y que no son cuentos de hadas, como les decía, que yo les decía, a mí me gusta mucho la historia. Vean cómo hay evidencias históricas de todas las cosas de las cosas que se mencionan en la Biblia, y que solamente es querer no ver, ¿no? No ver lo que Dios ya ha hecho en todos estos años. Puedes cerrar con una oración, y con esto terminamos el estudio del día de hoy. Señor, pues muchas gracias porque tú nos has dado lo mejor, nos has dado lo que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar, Señor. Tú nos has dado vida eterna, aunque eso pues no le llegamos a comprender muy bien, pero también nos das cosas tangibles en este mundo, en esta tierra, donde podemos tener paz a pesar de los problemas, donde podemos tener gozo a pesar de las tragedias, a pesar de la vida que no es divertida en muchos momentos, en donde hay dolor, donde hay pérdida, donde hay caos, donde hay pobreza,
donde hay violencia. Señor, tú nos das paz, nos das gozo, nos das vida estando en este mundo y nos das la posibilidad de tener comunión contigo, Señor. Gracias a la entrega de tu Hijo, Cristo Jesús, por su vida, porque Él entregó su vida y te entregó todo de Él para que nosotros pudiéramos tener esta relación contigo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo puedo tener estas bendiciones tuyas? Pues porque a ti te place, Señor, porque tú eso es lo que quieres. Tú deseas que todo el mundo se acerque y acepte este sacrificio que ya hizo Jesús por la humanidad. Señor, te pido que pues lo tengamos muy presente en nuestro día a día y también que otros lo puedan ver, que otros puedan ver lo maravilloso que tú ya has hecho, lo increíble que tú ya has hecho en la vida de Cristo también y en su propia muerte y su resurrección y que pues reciban el Espíritu Santo, Señor, que se arrepientan de sus pecados y que puedan acercarse a ti y tener comunión contigo. Señor, gracias por todo lo que nos das, por las bendiciones, las múltiples bendiciones que nos das día con día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.